Compañeros maestrantes, qué gusto volverles a saludar por este medio. Continuando con la actividad académica, lo que corresponde al curso de metodología, estaremos observando el día de hoy el tema concreto sobre los enfoques de investigación. Y estos enfoques de investigación principalmente se basan en lo que son los aspectos cuantitativos y los aspectos cualitativos. En este caso, cuando hablamos de datos, vamos a utilizar el aspecto del enfoque cuantitativo, y cuando hablamos de cualidades, vamos a utilizar el enfoque cualitativo. Y cuando utilizamos ambos, quiere decir que utilizamos datos y aspectos de cualidades, utilizamos la investigación mixta. Quiere decir que en un proceso de investigación como el que nosotros estamos iniciando en esta actividad del curso, podemos utilizar uno que pudiera ser el cuantitativo o también el enfoque cualitativo, o podemos unificar los dos criterios de esta investigación que estamos realizando. En esta presentación vamos a observar, por lo tanto, las diferencias de los dos enfoques para que ustedes tengan la idea y pongan mucha la atención de poder establecer hacia dónde se puede enfocar la investigación que ustedes van a estar generando en este proceso. Iniciaremos en este sentido la explicación de la investigación cuantitativa. Aquí observaremos todos los aspectos relacionados a este enfoque. Ambos tipos, en primer lugar, corresponden a formas de hacer ciencia y producir conocimiento. En este caso, los dos enfoques que estamos viendo es un método científico. Por lo tanto, los dos son muy importantes y los dos tienen un aspecto para poder presentar sus resultados. Quiere decir que los dos podemos utilizar. ¿Qué características tenemos en la investigación cuantitativa? En primer lugar, mide fenómenos, utiliza estadísticas. Esta es una de las principales bases porque utiliza los números, los datos, los porcentajes. También emplea la experimentación. En este aspecto, las investigaciones cuantitativas se determinan también a través de un diseño experimental, entonces lo podemos utilizar para medir estos aspectos. Su principal análisis va a ser sobre la causa y el efecto de algunas variables que se puedan estar estudiando. Otro aspecto que tenemos en cuanto a esta investigación es que la orientación hacia la descripción, predicción y explicación de los elementos. En este caso describe cómo se ve el fenómeno que estamos investigando. Tiene un análisis de predicción, qué podría pasar si continúa el fenómeno, y también explica a través de datos, números o porcentajes qué puede estar pasando en ese tipo de investigación. Va dirigido a datos medibles y observables. En este caso, como decíamos, que utiliza la estadística, lo primero que utiliza son los datos concretamente. La investigación cuantitativa tiene el propósito de la construcción y demostración de teorías. En este caso, su importancia se radica en lo que es la base de un marco teórico establecido. Por lo tanto, en este caso, es muy fundamental la construcción de un adecuado marco teórico para posteriormente analizar las variables. ¿Cuál sería el proceso de esta investigación cuantitativa? En primer lugar, es un proceso secuencial. Por lo tanto, en este proceso, cada una de las partes anticipa a la siguiente, y entonces tiene una secuencia sistemática y lógica de las partes. Es deductivo, va de lo general a lo particular, y el análisis es sobre eso, específicamente el análisis de lo general a lo particular. Tiene un carácter probatorio. Acá en esta investigación cuantitativa se utiliza mucho la comprobación de hipótesis, por lo tanto se establece en la aceptación o rechazo de estas hipótesis que se utilizan también estadísticamente. También analiza la realidad desde un punto de vista objetivo. Con este caso, como utilizamos datos, porcentajes y números, acá entonces
La base se establece a través de la objetividad de los datos que se pudieran tener. ¿Qué aporte tiene esta investigación cuantitativa? En primer lugar, diremos que generaliza los resultados. Dependiendo la determinación de los datos que se puedan estar teniendo, se podría replicar estos datos que tenemos para otros tipos de contextos o unidades de análisis similares. Por lo tanto, a eso se refiere cuando generalizamos los resultados. Tiene algún cierto tipo de control sobre los fenómenos. En este caso, como se utilizan datos y números, se puede controlar qué podría estar sucediendo con determinados porcentajes de las unidades de análisis que se han investigado. Es bastante preciso y en este caso volvemos a enmarcar lo que es el uso de los datos o los porcentajes, porque en este caso se utiliza un rango sobre ese tipo de porcentaje y eso nos da bastante precisión y nos da un número exacto para poder aceptar, rechazar hipótesis o también comprobar algunos y alcanzar algunos de los objetivos. Como ya lo decíamos en lo de la generalización de resultados, estos aportes se podrían replicar en algunos otros tipos de unidades de análisis. Y también establece ese aporte sobre la predicción. En este caso, cuando observamos que un fenómeno sigue sucediendo en esa unidad de análisis, se puede tener una predicción sobre lo que podría ocurrir si no se cambia ese factor que está impidiendo el alcance de algún tipo de funcionamiento adecuado de algunas instituciones, organizaciones o las unidades de análisis. ¿Qué diseño de investigación utiliza el enfoque cuantitativo, la investigación cuantitativa? En primer lugar, utiliza un diseño que va a ser un plano, estrategia para obtener la información que se requiere. En este principio podríamos decir de que el diseño para lo que es la investigación cuantitativa es un aspecto prioritario, quiere decir de que se hace ese plan y estrategia, cómo se va a recopilar la información. El diseño es de este tipo de investigaciones es estructurado y predeterminado. Decimos entonces que se elabora previo a poder hacer la investigación y de ahí va a partir la secuencia lógica para cada uno de los pasos que se debe hacer para este tipo de investigación. El diseño está orientado a analizar la certeza de la hipótesis. ¿Se recuerdan que decíamos que este tipo de investigaciones cuantitativas establece en un alto porcentaje la comprobación de hipótesis? Entonces este diseño va orientado a poder aceptar o rechazar estas hipótesis. Es posible utilizar uno o más diseños de investigación. En este caso podríamos tener un plan A, un plan B para poder establecer el alcance de esta investigación cuantitativa. Entonces se pueden utilizar varios diseños específicamente. En este caso también el diseño orienta la recolección de datos, se programa concretamente esa recolección para poder tener la información adecuada. ¿Qué sucede entonces siguiendo con este propósito del diseño de investigación? Diremos que el propósito es responder a las preguntas de investigación. Este diseño, por lo tanto, va a tener algunas preguntas bien definidas y que se convierten en objetivos para poder responderlas en el trabajo de investigación. Se cumplen los objetivos del estudio. En este caso, se tiene mucha la certeza de poder alcanzar estos objetivos en el estudio que posteriormente se convierten en nuestras conclusiones. Somete a prueba las hipótesis. El propósito, como ya decíamos, de la investigación cuantitativa es orientado a lo que va a ser la comprobación o rechazo de hipótesis. ¿Qué sucede con la muestra? En este caso, la muestra, el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población. Los enfoques cuantitativos principalmente miden una gran cantidad de sujetos de investigación, por lo tanto se toma una población y se determina una muestra, y esta muestra debe ser una muestra establecida científicamente también para que su validez en los resultados sea la óptima para este tipo de investigaciones.
También en cuanto a la muestra, diremos que se involucra a muchos sujetos en la investigación porque pretende generalizarse los resultados de este estudio que se está utilizando. Se compone de casos que en un conjunto son estadísticamente representativos. Por eso decimos de que es muy importante que de esta población se obtenga una muestra, pero que esa muestra sea representativa, porque se pueden generalizar en algunas oportunidades los datos del estudio que se está realizando. ¿Qué sucede con la recolección de datos en los enfoques cuantitativos? Son datos cuantitativos, números, datos duros. ¿Por qué le llamamos datos duros? Porque nos dan específicamente un valor y no nos dan esa explicación adicional de esos valores. A eso le llamamos datos duros. La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Como es un grupo bastante alto de sujetos de investigación, entonces se estandariza una boleta, una encuesta, una guía de observación para que la recopilación de estos datos sea igual en todos los sujetos de investigación. Los datos obtenidos por la observación, medición y documentación de mediciones. En este caso se pasan los instrumentos para recopilar la información para luego poderlos tabular concretamente. Los instrumentos son válidos y confiables. En este caso, cuando ya se tienen los instrumentos, se le llama la revisión de la validez de los instrumentos para que también estos instrumentos capturen la información adecuada y podamos nosotros tener los datos confiables. Seguimos con la recolección de los datos cuantitativos. Implica medir las variables y los conceptos. Se recuerdan que por eso decíamos que es muy importante en los enfoques cuantitativos el marco teórico, porque lo que establece es medir las variables y los conceptos en una aplicación de una unidad de análisis. Por medio de instrumentos de medición válidos, que es una evidencia, que sean confiables, que determinen que sean calculables, y también objetivos que tengan una estandarización de los datos que se tienen que establecer. ¿Qué instrumentos de recolección se utilizan en los datos cuantitativos? Podemos utilizar la observación, podemos utilizar el análisis del contenido, se puede utilizar y es muy utilizado lo que son los cuestionarios y también las escalas de actitudes. En este sentido son los que más se utilizan. En cuanto a la observación, en este caso va a ser referida al registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas que se manifiestan. Por eso es que la investigación cuantitativa lo que determina son principalmente los datos, porque mide el comportamiento y las conductas de ciertas variables que nosotros estamos midiendo. Se recolecta información sobre la conducta más que las percepciones. Por eso decimos qué se aplica y qué no se aplica y no las percepciones de estas personas, porque aquí los datos son datos duros. Ahora observemos la investigación cualitativa. Aquí principalmente no nos va a interesar un número, un porcentaje o un dato, sino que lo que nos va a importar van a ser las cualidades de las personas que nos van a estar respondiendo la investigación. ¿Qué podemos observar sobre este proceso de investigación cualitativa? Que existe una etapa preparatoria, luego de una vez un trabajo de campo. Vean que en la investigación cuantitativa, después de determinar el tema, se hacía el diseño, el marco teórico. Acá de una vez, después de esta etapa preparatoria, se va al trabajo de campo, después una etapa analítica y después una etapa informativa. Es lo que vamos a observar en esta diapositiva. Teniendo estos aspectos, entonces se ordena el proceso general de la investigación científica y que encontramos en esta etapa preparatoria. En primer lugar, es una reflexión para poder establecer un diseño que no es un diseño formal, sino que es un diseño elaborado en el trabajo de campo. Entonces aquí podemos observar que ya teniendo ese diseño, entonces se va al establecimiento de un proyecto de investigación.
Luego que ya se tiene ese proyecto de investigación, entonces se tiene el acceso al campo. De una vez se va a las unidades de análisis para poder recolectar la información. Hay una recopilación productiva de datos, de una vez se empieza a capturar la información y acá entonces están los datos acumulados a través de los instrumentos que se utilizaron. Luego de este tipo de aspecto se pasa a la etapa analítica. En este caso se hace una reducción de datos, en este caso una filtración de la calidad de la información. Se obtiene una disposición y transformación de los datos para posteriormente obtener los resultados y la verificación. Vean de una vez de las conclusiones. Aquí ya vamos a tener entonces los resultados de esa fase analítica que presenta la investigación de enfoque cualitativo. Y para último entonces obtener la fase informativa, que va a ser la elaboración del informe, y aquí obtenemos el informe de investigación final. Con este tipo de fases que tenemos, observamos que la etapa de los procesos de la investigación cualitativa, principalmente el enfoque sobre lo que es el diseño que se está estableciendo, se va armando ya en el trabajo de campo, y lo más importante es tener el acceso al campo y empezar a hacer la recopilación de la información para posteriormente el análisis de los resultados y poder presentar los informes que se tenían acá. Luego, en este momento vamos a observar las cualidades de esta investigación cualitativa. En primer lugar, diremos que es un enfoque cualitativo, investigaciones naturalistas, fenomenológicas, interpretativas o etnográficas. En este sentido, como decimos, no es lo más importante los datos, sino que las cualidades, cómo viven las personas naturalmente, cuáles son los fenómenos que se encuentran en determinado contexto, determinada comunidad, y también podría ser lo interpretativa, cómo viven o cómo perciben tales fenómenos algunas etnias que nosotros pudiéramos encontrar en nuestro país. En este caso, incluye una variedad de visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Volvemos a resaltar, los datos no son números ni porcentajes. Va orientada hacia la exploración, descripción y entendimiento. Este es un aspecto muy importante. Allá en la investigación cuantitativa decíamos que lo más importante son los datos duros. Aquí lo que vamos a tener es el entendimiento de las personas de determinado problema o variable que pudiera estar siendo analizada por nosotros. Va dirigido a la experiencia de los participantes. Acá entonces cada participante es importante y cada uno de ellos establecerá la experiencia en un determinado problema y va a hacer su participación sobre ese tema que nosotros estamos analizando. En este sentido, el propósito de la investigación cualitativa es reconstruir la realidad tal como se observa a través de los autores de un sistema definido. Vean entonces que lo importante acá es cómo ellos observan la realidad de este tipo de sistema definido que tenemos por acá. Eso es lo que se quiere, por eso es la cualidad y la calidad de informantes que nosotros vamos a tener. ¿Qué aportes representa la investigación cualitativa? En primer lugar, proporciona profundidad de los datos. En la investigación cuantitativa solo da los datos. Acá tenemos profundidad. En este sentido, ¿qué está pasando con esa información? ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Qué piensan las personas sobre ese tipo de aspecto? Su riqueza es la riqueza interpretativa, o sea, qué es lo que piensan las demás personas sobre ese fenómeno. Se contextualiza en el ambiente o en el entorno. En este sentido, no se puede generalizar la información, sino que únicamente es representativa para este ambiente o este entorno, porque esto es lo más importante, la contextualización. Tiene detalles y experiencias únicas. Por eso es que no podemos tabular datos, no se establecen porcentajes, porque cada una de las personas que nosotros estemos entrevistando o investigando
sus experiencias van a ser únicas y eso es lo enriquecedor de esta investigación cualitativa. Por lo tanto, el aporte también es bastante flexibilidad sobre la investigación que tenemos y por eso es que el diseño no se establece sistemático y se predetermina, sino que se va construyendo en base al trabajo de campo que se está utilizando. ¿Qué diseño se utiliza en esta investigación cualitativa? El diseño en este tipo de investigación es abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. En este caso, vemos que entonces en el primer esquema que veíamos del enfoque cualitativo, veíamos que está la etapa de reflexión para poder determinar si conviene hacer este estudio y posteriormente se hace un bosquejo preliminar del diseño y de una vez se va al trabajo de campo. ¿Por qué? Porque va construido durante el trabajo de campo que se estará realizando. Más que un plan, es decidir el cómo abordar el estudio durante el trabajo de campo, es decir, el tiempo en que se recolectarán y se analizarán los datos que se tiene acá. No es un diseño tan rígido y tan fuerte como se establece el diseño de la investigación cuantitativa, sino que acá es un aspecto bastante abierto y flexible y solo se abordan ciertos aspectos de cómo se va a trabajar en el campo, en el contexto que se tiene para la investigación. ¿Qué muestras utiliza la investigación cualitativa? En este caso, regularmente no pretende generalizar una población, los resultados obtenidos en una muestra. Por eso decíamos de que estos resultados no se pueden generalizar porque son representativos únicamente de un contexto. Por lo tanto, muchas veces, regularmente, no se utiliza una muestra para este tipo de investigaciones, sino que solo se selecciona a los informantes claves que tienen la información necesaria. Se involucra a algunos sujetos porque no se pretende generalizar. En este caso, por eso se pone acá unos sujetos porque no serán todos, sino que serán los informantes claves y más importantes para la investigación. Se compone de casos individuales no representativos desde el punto de vista estadístico. Este es otro aspecto importante sobre la muestra de la investigación cualitativa. Son casos individuales y por eso no se generaliza la información, porque no lo queremos ver desde un punto estadístico, sino que desde un punto individual. ¿Qué sucede con la recolección de los datos en este tipo de investigación cualitativa? En primer lugar, diremos que los datos son cualitativos, no se ponen gráficas, no se ponen tablas, sino que se construyen textos, narraciones, algunos significados, etc. Por lo tanto, cuando hacemos investigación cualitativa, lo que se utiliza es, por ejemplo, el señor Juan Pérez indicó que por medio de este fenómeno que se está analizando, él considera que tiene tales y tales problemáticas. Por lo tanto, lo que se utiliza son los textos de lo que las personas nos indicaron, mas no se utilizan gráficas o tablas. Datos profundos, enriquecedores, datos blandos. Lo veíamos en la investigación cuantitativa, que los datos son duros. Aquí por eso le llamamos datos blandos, porque son profundos, son enriquecedores. Es la explicación de las narraciones de las personas objeto de estudio. La recolección de datos va orientada a recoger los significados y observen acá las experiencias de las personas. Cada persona va a tener en ese problema de análisis de variable una experiencia única y eso va a ser lo enriquecedor de las narraciones que se utilizan. No hay instrumentos preestablecidos. Allá en la investigación cuantitativa se utilizaba la encuesta, la guía de observación. Acá principalmente se utiliza una entrevista abierta y por eso son instrumentos, no hay instrumentos preestablecidos, porque acá se va haciendo un diálogo con las preguntas y el tipo de contenido para ir ampliando la información de los sujetos de investigación. El investigador es el instrumento de recolección de datos, apoyado de técnicas que las define a partir de observación y de descripción de los participantes.
Acá lo más importante va a ser cómo lleva el investigador la entrevista para ir profundizando la información y tener ese enriquecimiento de la información que nos está proporcionando los sujetos. ¿Qué instrumento se utiliza? La observación, solo que una observación interna, una investigación dentro del contexto a través de la observación. Se utiliza en un alto porcentaje las entrevistas, porque estas se pueden ir ampliando la información. Se utilizan biografías o historias de vida, en este caso las narraciones de las personas. También se puede utilizar entonces documentos o algunos registros, historias de las instituciones, historias de las comunidades para poder enriquecer los datos que se tienen. Y también se puede utilizar los grupos focales o grupos de enfoque en este sentido, porque estos grupos de enfoque es un diálogo a través de entrevistas, solo que no de dos vías, sino que de un grupo ya establecido en donde se generalizan las preguntas. ¿Qué sucede entonces con un comparativo que pudiéramos nosotros estar realizando dentro de lo que son los tipos de procesos cuantitativos y cualitativos? Vamos a observar en esta parte el proceso para poder tener una secuencia y vamos a ir observando qué sucede con los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. En primer lugar, ¿qué sucede con el planteamiento del problema? En este cuantitativas va orientada a la descripción, predicción y explicación del fenómeno. ¿Qué sucede entonces con las cualitativas? Va orientada hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Vean entonces la diferencia. Entendimiento, y aquí va a ser la predicción y la explicación. ¿Qué sucede con la revisión de la literatura en los dos enfoques? Acá en la cuantitativa es un rol fundamental, se basa específicamente en la comprobación de los conceptos y las teorías, y en lo que es la cualitativa es un rol secundario, solo se van llenando algunos elementos que se puedan necesitar en la investigación para posteriormente poderlos analizar. ¿Qué sucede con la recolección de datos? En las cuantitativas, los datos son números, son considerables en el caso que se está utilizando, es la importancia de los números. Acá en la recolección de datos, los datos son en texto, imágenes, números relativamente pequeños de casos, o sea, las personas son relativamente pocas, pero tienen mucha calidad de información sobre el tema. ¿Qué sucede con el análisis de los datos? Que determinan una descripción de tendencias, comparaciones de grupos y una relación entre variables. Acá entonces es una comparación de esos datos para poder establecer la relación de las variables. En las cualitativas observaremos que el análisis de datos se hace a través de la descripción, análisis y desarrollo de temas. Es el significado profundo de los resultados. Aquí ya no vemos una relación entre variables, sino que la profundidad de la información. ¿Qué sucede con los reportes de los resultados? En las cuantitativas, los resultados son estándares y fijos, objetivo y sin tendencias. En este caso aparecen mucho gráficas y tablas. En este caso, en las cualitativas son emergentes, flexibles, reflexivo y con aceptación de las tendencias. En este caso, se va haciendo la profundidad de los datos, más no las gráficas o presentación de las tablas. Seguimos con esta comparación, seguimos con la comparación de los dos enfoques y que observamos con lo que es la población y la muestra. En las cuantitativas se generaliza los resultados de una muestra pequeña a una mayor. En este caso se obtiene una muestra para poder generalizar esos resultados sobre el estudio que se está realizando. En las cualitativas regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en las muestras de la población. Por lo tanto, son datos únicos y representativos únicamente para el contexto que se está analizando. ¿Qué sucede con las muestras? En este caso, cuantitativas, se involucra a un grupo de sujetos para generalizar el estudio. Se utiliza una fórmula,
se determinan los elementos indispensables de la fórmula, porque de ese tipo de muestra se va a generalizar el estudio. En las cualitativas son participantes con características pequeñas de sujetos, por lo que no se pretende generalizar el estudio. Pero cuando hablamos que son pequeños grupos de sujetos, estos sujetos que son pequeños tienen mucha información sobre el tema que nosotros estamos investigando. ¿Cuál es la composición de la muestra? Casos que en su conjunto son estadísticamente representativos, y en las cualitativas son casos individuales representativos no desde el punto de vista estadístico, sino que representativos desde el punto de vista de la información valiosa que puedan tener para el tema de investigación. ¿Qué sucede con las hipótesis? En las cuantitativas se prueban hipótesis, se establecen para aceptarlas o rechazarlas, y en lo que son las cualitativas se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. En este caso no se aceptan o se rechazan hipótesis, sino que al finalizar una conclusión podría ser una posible hipótesis. Los tipos de datos, en este caso en las cuantitativas, son datos confiables y duros, ya decíamos porcentajes, números, datos. En cambio, en lo que es las cualitativas tenemos datos profundos e enriquecedores. Quiere decir que no nos van a aparecer un porcentaje, un 80%, un 70%, sino que nos va a aparecer la riqueza de la información. Continuando con esta comparación, vamos sobre la forma de los datos para analizarlos. En este sentido, los datos son representados en formas de números que son analizados estadísticamente, ya lo decíamos, gráficas y tablas. En las cualitativas, los datos de forma son textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales, si en este caso fuera, ¿verdad? Entonces se utiliza mucho la discusión en los textos y las imágenes para poder presentar los datos que se recopilaron. Las características del análisis de los datos en este aspecto es sistemático, utilización de estadística descriptiva e inferencial. Aquí ya obtenemos entonces la media, la moda, la mediana para poder analizar esos datos. En este caso, en las cualitativas, el análisis varía dependiendo del modo en que se haya sido recolectados los datos. Va variando. En las cualitativas no se puede tener una información similar, sino que va cambiando sobre los aspectos que se recopilaron. ¿Qué sucede con la finalidad del análisis de los datos? En este caso, en las cuantitativas, describir las variables y explicar los cambios y movimientos que se puedan estar teniendo de esas variables. Y en este caso, en las cualitativas, va a ser comprender a las personas y sus contextos. Esta es la importancia de las cualitativas. Comprender, enriquecer la información y cómo se está dando en el contexto que lo hemos analizado. La presentación de resultados en las cuantitativas son tablas, diagramas, modelos estadísticos, formatos de presentación bastante estándar. En lo que son las cualitativas van a ser las narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías, etc. El formato va a variar dependiendo de la información que recopilemos. Y el reporte de los resultados, que sucede con las cuantitativas. Los reportes utilizados en tono objetivo, impersonal, no emotivo. Aquí la redacción en las cuantitativas es bastante impersonal y no tiene ningún tipo de carácter emotivo. Son datos duros. ¿Qué sucede con las cualitativas? Que el reporte utiliza un tono personal y bastante emotivo. Aquí ya utiliza la emoción para poder representar los resultados que se tienen por acá. Y por último, entonces, en esa comparación de los enfoques, observamos que el enfoque cualitativo, su definición, pretende medir la realidad que se investiga, y sus características va a ser entonces probar hipótesis, examinar la realidad objetiva, técnicas de datos estandarizados, utiliza la estadística y los resultados pueden generalizarse. En lo que es el aspecto cuantitativo, su definición pretende
pretende comprender la realidad que se investiga, comprender la realidad. No se aprueban hipótesis, examina diversas realidades subjetivas, técnica de recolección de datos no estandarizada, no se basa en la estadística para sus resultados y los resultados no se generalizan de forma probabilística. En este caso es una comparación un poquito más concreta sobre estos dos enfoques que hemos estado observando acá. Ustedes serán en este caso quienes determinen qué enfoque va a tener su tema de investigación. Cuantitativo es cuando existe una población bastante grande a quien nosotros queremos investigar y la importancia de esta investigación van a ser los números y los datos que nosotros podamos encontrar. Entonces, en este sentido podemos utilizar un enfoque cuantitativo. ¿Qué sucede cuando es cualitativo? En este aspecto es porque nuestro tema de investigación es utilizado para un grupo selecto de personas que tienen información muy importante, informantes claves sobre ese tema. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo muy pequeño, pero que tienen bastante información. Cuando hablamos de esto del grupo muy pequeño, tampoco puede ser una o dos personas nada más, sino que podrán ser 10, 15, 20 personas, ¿verdad? Entonces, la información va a ser la riqueza de la información que ellos nos presenten. Entonces, en este caso va a ser un tema de enfoque cualitativo. Y cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, quiere decir que la información va a ser generalizada y lo más importante van a ser los datos que nosotros podemos utilizar. Por lo tanto, los invito a reflexionar sobre qué tipo de enfoque podemos utilizar dependiendo el tema que nosotros queremos investigar en nuestro trabajo de investigación a nivel de maestría. Un gusto saludarles, que estén bien y estamos para servirles.